Vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. La base de un hombre. Robert, Bobby Donovan medía 1,88 metros. Sus ojos gris acero reflejaban toda una vida de decisiones calculadas. A los 52 años, había construido un imperio de la nada, una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda la costa este. Sus manos callosas contaban la historia de un hombre que había empezado a balancear martillos en obras de construcción y había terminado firmando acuerdos multimillonarios en salas de juntas. Bobby no nació en la cuna de la riqueza. Criado en los barrios marginales del sur de Boston por una madre soltera que tenía 3 trabajos, aprendió pronto que el mundo no le debía nada. Cada dólar ganado, cada conexión establecida, cada victoria lograda, se produjo gracias a una determinación implacable y a una voluntad de hierro que nunca se dobló, nunca se rompió y nunca perdonó. A los 28 años, conoció a Linda Sullivan en una gala benéfica, una pelirroja vibrante con ojos esmeralda y una risa que podía iluminar una habitación. Ella era de familia adinerada, del tipo que despreciaba la nueva riqueza, pero la ambición bruta y la confianza inquebrantable de Bobby la habían atraído como una polilla a la llama. Su romance relámpago culminó en una boda que llegó a las páginas de la sociedad, aunque la familia de Linda dejó clara su desaprobación. «Te estás casando por debajo de tu nivel», le había susurrado su madre durante la recepción, lo suficientemente alto para que Bobby lo oyera. Él había sonreído con esa fría sonrisa que se convertiría en su marca registrada. Había archivado el desaire en su memoria y había seguido construyendo su fortuna con una concentración láser. 24 años de matrimonio habían producido 2 hijos. Ashley, ahora de 22 años y recién salida de Yale con un título en Administración de Empresas, y Michael, de 19 años y estudiando en el extranjero en Londres. Bobby les había dado todo, las mejores escuelas, oportunidades que la familia de su madre nunca podría permitirse. Lo más importante, sus propios instintos afilados como cuchillas para leer a la gente. Ashley había heredado más que su pelo oscuro y su mirada penetrante. Poseía su habilidad para ver a través de las fachadas, para catalogar cada desaire y traición, y para no olvidar nunca quién estuvo con ella cuando importaba. Era la hija que había trabajado en verano en sus obras de construcción en lugar de holgazanear en clubes de campo, que había aprendido a detectar la debilidad y a explotarla con precisión quirúrgica. Michael, más suave los bordes pero igualmente inteligente, siempre había sido el favorito de Linda, tal vez porque le recordaba a su primer amor. Un detalle que Bobby había descubierto hacía años pero que había archivado para su uso futuro. El chico tenía la naturaleza confiada de su madre, una cualidad que Bobby veía como una bendición y una maldición. Linda había cambiado con los años. La mujer que una vez se maravilló del ascenso de Bobby de la pobreza a la prominencia, ahora parecía avergonzada por sus raíces de clase trabajadora. Se había unido a los clubes adecuados, había hecho los amigos adecuados y se había distanciado lentamente del hombre que le había dado todo lo que tenía. Bobby se daba cuenta de todo, de la forma en que corregía su gramática en las cenas, de cómo se reía un poco demasiado fuerte de los chistes de otros hombres, de las sutiles formas en que los socavaba en situaciones sociales. Pero Bobby era paciente. Construyó su imperio observando, esperando y golpeando cuando el momento era perfecto. Había visto el creciente descontento de su esposa, había notado sus viajes de chicas cada vez más frecuentes y sus llamadas telefónicas nocturnas. Había observado la forma en que se iluminaba cuando estaba cerca de Victor Hayes, el banquero de inversiones de pelo plateado que se había convertido en un habitual de su círculo social. Victor Hayes representaba todo lo que Linda pensaba que quería. Dinero viejo, pedigrí de la Ivy League y la clase de crueldad refinada que pasaba por sofisticación entre la élite. Estaba casado con Patricia, una mujer discreta que había heredado la fortuna farmacéutica de su familia y tenía 2 hijos propios de su primer matrimonio. Bobby había investigado a Victor mucho antes de que nada se hiciera obvio. El hombre era un depredador que había dejado un rastro de matrimonios rotos y familias destrozadas a su paso. Se especializaba en atacar a las esposas de los hombres hechos a sí mismos, alimentándose de sus inseguridades sobre los orígenes de sus maridos mientras se posicionaba como la alternativa culta que se merecían. A medida que se acercaba la cena de jubilación de Linda, que dejaba su puesto de directora de la fundación del hospital infantil, un puesto que las donaciones de Bobby le habían ayudado a conseguir, Bobby sintió que se acercaba el final del juego. Todas las señales estaban ahí. Su recién descubierta confianza, la forma en que había dejado de pedir su opinión sobre las decisiones, los sutiles cambios en su comportamiento que hablaban de una mujer que se preparaba para dar un golpe dramático. Lo que Linda no entendía era que estaba jugando al ajedrez contra un gran maestro que había pasado décadas estudiando cada movimiento en el tablero.
Bobby había construido contingencias dentro de las contingencias, y cuando llegara la inevitable traición, estaría preparado. Capítulo 2. La tormenta se avecina. Las arañas de cristal del Meridian Club proyectaban una luz dorada sobre la multitud reunida de la élite de Boston. La cena de jubilación de Linda había atraído a casi 200 invitados, compañeros del hospital, amigos de la sociedad, miembros de la junta de varias organizaciones benéficas y familiares. Bobby se movía entre la multitud con facilidad, su traje de carbón impecablemente hecho a medida, interpretando a la perfección el papel de marido devoto. Había pasado semanas preparándose para esta noche, aunque no de la forma en que Linda imaginaba. Mientras ella se había centrado en su discurso y en la lista de invitados, Bobby había estado orquestando algo mucho más complejo. Había situado a aliados por toda la sala, socios comerciales que le debían favores, contactos con los medios de comunicación hambrientos de la historia adecuada y testigos cuidadosamente seleccionados que recordarían cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. Ashley estaba de pie cerca del bar, impresionante con un vestido de cóctel negro, sus ojos oscuros escaneando la sala con conciencia depredadora. Había heredado la habilidad de su padre para leer a la gente, y esta noche era su equipo de reconocimiento. Bobby la miró a través de la sala y vio el sutil asentimiento que confirmaba lo que ya sospechaba. Víctor Hayes estaba aquí, y había estado susurrando en las esquinas toda la noche. «Menuda asistencia», dijo Richard Kelly, el amigo y socio comercial más antiguo de Bobby. Los dos hombres habían construido su imperio juntos, empezando con la renovación de un solo edificio de apartamentos y creciendo hasta convertirse en un conglomerado de hostelería valorado en $800 millones. Richard conocía a Bobby mejor que nadie, lo que significaba que reconocía la quietud que precedía a la tormenta. Linda siempre supo cómo atraer a la multitud, respondió Bobby. Su voz no delataba nada, pero Richard captó la sutil tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos seguían cada movimiento en la sala. Patricia Hayes se acercó a su grupo. Su energía nerviosa era palpable. Había estado bebiendo mucho, observó Bobby, y su compostura, generalmente perfecta, empezaba a resquebrajarse. Robert, un evento maravilloso. Linda debe estar muy contenta con la asistencia. Ciertamente parece estar disfrutando, observó Bobby, viendo a su esposa reírse de algo que Víctor le había susurrado al oído. Los dos estaban demasiado cerca, su lenguaje corporal gritaba intimidad a cualquiera que tuviera ojos para ver. El rostro de Patricia se tensó. Víctor ha estado esperando esta noche toda la semana. Tiene mucho respeto por los logros de Linda. La palabra respeto goteaba veneno apenas disimulado. Bobby archivó la interacción. Patricia lo sabía, lo que significaba que otros lo sabrían muy pronto. Perfecto. La Dra. Margaret Foster, la administradora jefe del hospital, se acercó con una cálida sonrisa. Robert, no podemos agradecerles lo suficiente las contribuciones de su familia a lo largo de los años. La sala infantil no existiría sin su generosidad. El proyecto de pasión de Linda, respondió Bobby con suavidad, yo solo escribo los cheques. Era una humildad calculada diseñada para resaltar el contraste entre su sustancia y el estilo de los demás. A medida que avanzaba la noche, Bobby observaba cómo las piezas de ajedrez se movían a su posición. Víctor había estado trabajando en la sala, socavando sutilmente a Bobby en conversaciones con figuras sociales clave. Había oído fragmentos, discusiones sobre la falta de refinamiento del dinero nuevo y la importancia de la buena educación. El clásico Víctor, plantando semillas que florecerían en los chismes de mañana. Michael llamó desde Londres durante la hora del cóctel, su voz crepitaba a través del teléfono de Bobby. Papá, siento no poder ir. ¿Cómo está mamá llevando la jubilación? Ella lo está llevando exactamente como esperaba que lo hiciera, respondió Bobby. El doble sentido se perdió en su hijo menor. Hablaron brevemente sobre los estudios de Michael, pero la atención de Bobby permaneció fija en el drama que se desarrollaba al otro lado de la sala. Cuando la cena concluyó y comenzaron los discursos, Bobby sintió la calma familiar que precedía a la batalla. Había construido su fortuna viendo a la vuelta de la esquina, anticipando los movimientos antes de que sus oponentes supieran siquiera que los estaban haciendo. Esta noche no sería diferente. Linda subió al podio, radiante con su vestido esmeralda, del mismo color que sus ojos. Elegido, Bobby lo sabía, porque Víctor una vez le había dicho que era su favorito. Comenzó sus comentarios preparados sobre el servicio y la gratitud, pero Bobby pudo ver la anticipación crecer en su expresión. Esto no era solo un discurso de jubilación, era una declaración de independencia. Mientras hablaba de nuevos capítulos y relaciones auténticas, sus ojos seguían encontrando a Víctor entre la multitud.
Ashley se acercó a la mesa de Bobby. Sus propios instintos reconocieron que algo significativo estaba a punto de suceder. Hace 24 años, me casé con un hombre que me prometió el mundo, continuó Linda, su voz ganando fuerza, y en muchos sentidos, cumplió su promesa. Pero he aprendido que el éxito no se trata solo de dinero o poder. Se trata de conexión, comprensión y compartir valores con alguien que realmente te ve. La sala se había quedado en silencio, sintiendo el cambio de tono. Bobby permaneció sentado. Su expresión no cambió, pero Ashley pudo sentir la energía enrollada irradiando de él como el calor de una fragua. Esta noche, al cerrar un capítulo de mi vida, quiero agradecer a las personas que me han mostrado cómo es el amor auténtico. Los ojos de Linda encontraron a Víctor de nuevo, deteniéndose un momento demasiado largo. Las personas que valoran la profundidad por encima de los dólares, la buena educación por encima de la bravuconería. Algunos murmullos incómodos se extendieron entre la multitud. La sonrisa de Bobby nunca vaciló. Así que levanto esta copa por mi verdadera familia, las personas que me han hecho sentir orgullosa, que entienden lo que significa tener clase y carácter. Levantó su copa de champán, su mirada recorrió a Víctor, a sus hijos de su primer matrimonio, que estaban presentes esta noche, y evitando conspicuamente su propia mesa. Bobby vio las manos de Ashley apretarse en puños, vio el reconocimiento amanecer en los rostros de toda la sala. Los aplausos que siguieron fueron dispersos e inciertos. Entonces los ojos de Linda se posaron en Bobby, y su expresión se endureció en algo que nunca antes había visto, puro desprecio mezclado con una crueldad triunfante. «Puedes irte», dijo. Su voz se escuchó claramente en el repentino silencio. Capítulo 3. Las hijas se ponen de pie. El silencio que siguió a las palabras de Linda fue ensordecedor. 200 de las personas más influyentes de Boston se sentaron congeladas, copas de champán a medio camino de los labios, servilletas apretadas en puños blancos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada suspendida sobre todo el orden social que todos conocían y entendían. Bobby se levantó lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Su rostro no mostraba nada, ni ira, ni dolor, ni sorpresa, solo el frío cálculo que le había hecho ganar millones y que ahora haría pagar a sus enemigos. Mientras se ponía de pie, sus ojos grises acero recorrieron la sala una vez, catalogando cada rostro, cada expresión, cada persona que presenciaría lo que vendría a continuación. Pero entonces Ashley también se puso de pie. A los 22 años, Ashley Donovan llamaba la atención en cualquier sala, pero esta noche estaba magnífica en su furia. Su pelo oscuro captó la luz mientras se giraba para enfrentarse a su madre, y cuando habló, su voz llevó la misma autoridad que había construido el imperio Donovan. «No», dijo simplemente, la palabra cortando el silencio como un disparo. «Él no se irá, pero tú sí». La expresión triunfal de Linda vaciló. «Ashley, siéntate. No entiendes». «Entiendo perfectamente». La voz de Ashley nunca se elevó, pero llegó a cada rincón de la sala. «Entiendo que acabas de humillar públicamente al hombre que construyó todo lo que estás pisando, al hombre cuyo dinero pagó tu vestido de diseño, tus joyas, todo este evento». Hizo un gesto elegante alrededor de la sala, sus movimientos controlados pero depredadores. «Entiendo que acabas de traicionar al hombre que te salvó de ser otro fracaso de fondo fiduciario que vive de la menguante fortuna de papá». Los jadeos resonaron por toda la multitud. Patricia Hayes se había puesto pálida como la muerte, reconociendo las implicaciones. Víctor Hayes dio un paso adelante, con su sonrisa de político firmemente en su lugar, pero la mirada de Ashley lo detuvo en seco. «Y entiendo», continuó Ashley, sus ojos nunca abandonaron el rostro de su madre, «que crees que estás mejorando al pasar del hijo de un obrero de la construcción al dinero antiguo de Boston, de la nueva riqueza a los linajes establecidos». El rostro de Linda se había puesto blanco. «Ashley Elizabeth Donovan, no me hablarás de esta manera. Te hablaré exactamente de la manera en que mereces que te hablen». Ashley dio un paso adelante, y Linda instintivamente dio un paso atrás. «Dime, madre, ¿cuándo exactamente decidiste que el hombre que te dio todo ya no era lo suficientemente bueno? Fue cuando el señor Hayes comenzó a llenarte la cabeza con historias sobre la buena educación, cuando te convenció de que el éxito de papá era de alguna manera menor porque lo ganó en lugar de heredarlo». La multitud estaba fascinada. Esto no era solo un drama familiar. Era un terremoto social que remodelaría la estructura de poder de Boston. Aparecieron teléfonos celulares, grabando discretamente lo que se convertiría en el escándalo más comentado en la memoria reciente. «Tu padre», comenzó Linda, pero Ashley la interrumpió con una risa que podría haber congelado la sangre.
Mi padre construyó una fortuna de 800 millones de dólares de la nada. Emplea a más de 3,000 personas. Ha donado 50 millones de dólares a organizaciones benéficas solo en esta ciudad. ¿Y tú? La sonrisa de Ashley era afilada como una navaja. Dirigiste una fundación que gastó el dinero de otras personas para organizar fiestas para ti misma. Bobby observó a su hija con algo parecido al asombro. Esto no estaba planeado. Ella estaba improvisando, siguiendo instintos que él había entrenado en ella desde la infancia. Ella era magnífica. Ashley se giró para dirigirse directamente a la multitud. Señoras y señores, mi madre parece haber olvidado de dónde viene, así que déjeme recordarles a todos. Su voz se escuchó sin esfuerzo por todo el salón de baile. Cuando mi padre la conoció, la fortuna de la familia Sullivan consistía en una casa con una fuerte hipoteca en Beacon Hill y deudas crecientes por la adicción al juego de su padre. Papá no solo se casó con mamá, salvó a toda su familia de la bancarrota. La revelación golpeó la sala como una bomba. Los problemas financieros de la familia Sullivan se habían ocultado cuidadosamente durante décadas, pero Bobby había descubierto la verdad durante su compromiso y silenciosamente pagó sus deudas como regalo de bodas. Así que, cuando mamá habla de verdadera familia y amor auténtico, continuó Ashley, recuerden que está hablando de abandonar al hombre que rescató a su familia de la ruina por alguien que le promete un tipo diferente de respetabilidad. Linda encontró su voz de nuevo, estridente de desesperación. No sabes de lo que estás hablando. Tu padre, él no entiende. Entiendo perfectamente. Bobby habló por primera vez desde que se puso de pie. Su voz era tranquila, pero llevaba autoridad absoluta. Entiendo que has estado planeando esta humillación durante meses. Entiendo que pensaste que podrías destruirme frente a todos los que importan en esta ciudad. Se acercó a su esposa, y ella se encogió. Lo que no entiendes, Linda, es que acabas de declarar la guerra a alguien que nunca ha perdido. Víctor Hayes finalmente encontró su voz, dando un paso protector cerca de Linda. Ahora vea aquí, Donovan, no hay necesidad de amenazas. Eso no fue una amenaza, respondió Bobby con calma. Eso fue una promesa. Ashley dirigió su atención a Víctor, y su sonrisa podría haber cortado el vidrio. Señor Hayes, ¿cómo está manejando su esposa la revelación de esta noche? Patricia, estás disfrutando de ver a tu esposo reclamar públicamente a mi madre como su verdadera familia. Patricia Hayes había permanecido en silencio durante toda la confrontación, pero ahora se puso de pie sobre piernas inestables. El alcohol había aflojado su lengua, y años de humillación se derramaron en una voz espesa de rabia. Víctor me prometió que había terminado con sus aventuras. Me prometió que Linda era solo una amiga. Se rió amargamente. Pero contraté investigadores hace 6 meses. Sé sobre el apartamento que alquiló para tu madre, Linda. Sé sobre los viajes a Martha's Vineyard. Sé sobre las cuentas de inversión conjuntas. La bomba seguía explotando. El rostro de Linda se puso ceniciento mientras Patricia continuaba. También sé sobre el acuerdo prenupcial que Víctor insistió antes de nuestro matrimonio. No recibe nada si me divorcio de él por adulterio, nada. La voz de Patricia se hizo más fuerte con cada palabra. Pero si puedo probar mala conducta financiera, fraude o actividad criminal. Ella sonrió con salvaje satisfacción. Bueno, eso lo cambia todo. Bobby archivó esa información al instante. Mala conducta financiera. Se había preguntado cuál sería el ángulo de Patricia, y ahora lo sabía. No era solo una esposa traicionada. Era una mujer con recursos y legitimación activa. Ashley aprovechó el momento. Señoras y señores, creo que hemos visto suficiente unión familiar por una noche. Madre, creo que dijiste que querías que papá se fuera. Señaló la salida. La puerta funciona en ambos sentidos. Linda miró a su alrededor desesperadamente, buscando aliados en una sala llena de testigos de su caída, pero la sociedad de Boston no era nada si no era práctica. Acababan de ver el drama de la familia Donovan desarrollarse, y todos entendieron que el lado tenía el poder real. Esto no ha terminado, dijo finalmente Linda. Su voz temblaba de rabia y miedo. La sonrisa de Bobby era más fría que el invierno en el puerto de Boston. Tienes toda la razón. No lo está. Mientras Linda salía furiosa hacia la salida con Víctor siguiéndola, Bobby puso una mano en el hombro de Ashley. Su hija acababa de elegir su lado en una guerra que remodelaría a su familia para siempre. Bien hecho, dijo en voz baja, y Ashley entendió que acababa de aprobar una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. La noche no había terminado, pero las líneas de batalla estaban ahora claramente trazadas. Capítulo 4. El Salón de Guerra.
3 días después de la cena de jubilación, Bobby Donovan estaba sentado en su oficina privada en el piso 42 de la Torre Donovan. El horizonte de Boston se extendía debajo de él como un tablero de ajedrez esperando el próximo movimiento. El escritorio de caoba, que una vez perteneció a un varón del ferrocarril, contenía pilas ordenadas de documentos, fotografías y documentos legales. La munición para una guerra que Linda había comenzado pero que nunca terminaría. Richard Kelly ocupaba la silla de cuero frente al escritorio, con un vaso de whisky en la mano a pesar de la hora temprana. Las historias están en todas partes, dijo, deslizando una tableta por la superficie pulida. Heredero del hotel humilla al marido, parece ser el titular favorito. Bobby miró la pantalla sin interés. Había esperado la atención de los medios. De hecho, había orquestado gran parte de ella a través de contactos cuidadosamente colocados. Dejad que escriban sus historias. Es solo el movimiento de apertura. Ashley entró en la oficina llevando un ordenador portátil y una gruesa carpeta de manila, su expresión concentrada y depredadora. Había pasado las últimas 72 horas trabajando con la intensidad de alguien que había heredado el implacable impulso de su padre. Tengo el informe de reconocimiento inicial, anunció, acomodándose en la silla junto a Richard. ¿Posición financiera?, preguntó Bobby. Más débil de lo que parece, respondió Ashley, abriendo su ordenador portátil. Linda ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante los últimos 18 meses. Nuevo vestuario, caros tratamientos de spa, joyas que afirmaba que eran regalos de los miembros del consejo. El apartamento que Patricia mencionó es un condominio de 2 dormitorios en Back Bay. El alquiler es de $12,000 al mes. El contrato de arrendamiento está firmado por Víctor, pero los pagos provienen de una empresa fantasma que Linda creó utilizando el dinero inicial del fideicomiso familiar. La expresión de Bobby no cambió, pero Richard pudo ver el frío cálculo en sus ojos. ¿Cuánto? 140,000 hasta ahora, más los costes de mobiliario y decoración. Ha estado canalizando dinero a través de la cuenta de gastos discrecionales de su fundación. Eso es malversación, observó Richard. Técnicamente no, corrigió Ashley. Tiene autoridad de firma en el fideicomiso familiar, y los estatutos de la fundación le dan discreción sobre los gastos operativos. Legalment gree, etiquement negro. Bobby se recostó en su silla, entrelazando sus dedos. ¿Qué más? La sonrisa de Ashley era afilada como una navaja. Víctor está más apalancado de lo que quiere que nadie sepa. Su cartera de inversiones sufrió un duro golpe durante la última corrección del mercado, y ha estado pidiendo prestado con cargo a la fortuna farmacéutica de Patricia para cubrir sus posiciones. Necesita las conexiones de Linda y la posición social de nuestra familia para reconstruir su base de clientes. Y Patricia está furiosa, humillada y lista para la guerra nuclear. Ayer se puso en contacto con Morrison, Black & Associates, el bufete de divorcios que se especializa en destruir a los maridos infieles. También se ha estado reuniendo con investigadores federales. Las cejas de Bobby se levantaron ligeramente. ¿Federal? ¿Investigación de la SEC sobre las prácticas de inversión de Víctor? Aparentemente, nuestro amigo ha estado jugando rápido y suelto con los fondos de los clientes. La compañía farmacéutica de Patricia ha sido una de sus mayores cuentas, y ha descubierto algunas irregularidades en la forma en que ha estado gestionando su fondo de pensiones. Las piezas encajaban a la perfección. Bobby siempre había creído que sus enemigos acabarían destruyéndose a sí mismos. Solo necesitaba proporcionar la presión adecuada en los momentos adecuados. Richard dejó su bourbon. Entonces, ¿cuál es la jugada? Antes de que Bobby pudiera responder, la voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Señor Donovan, tiene una llamada de Michael en Londres. Bobby cogió el teléfono y lo puso en el altavoz. ¿Cómo va tu semestre, hijo? La voz de Michael era tensa de ansiedad. Papá, he estado viendo las noticias. ¿Es verdad? Mamá realmente hizo eso. Tu madre dejó muy clara su posición, respondió Bobby con cuidado. Ha elegido un camino diferente. Pero no entiendo. ¿Por qué haría eso, después de todo lo que nos has dado? La voz de Michael se apagó, luchando con la realidad del matrimonio destrozado de sus padres. Ashley se inclinó hacia adelante. Mike, ella ha estado planeando esto durante meses. La cena de jubilación fue solo su escenario. Ashley, Jesús, ¿estás tomando partido? Estoy tomando el partido de la verdad, respondió Ashley con firmeza. Papá construyó todo lo que tenemos, todo. Mamá decidió que no era suficiente, y eligió humillarlo públicamente en lugar de pedir un divorcio silencioso. Hubo una larga pausa. Necesito volver a casa, dijo Michael finalmente. Termina tu semestre, ordenó Bobby.
Todo esto estará resuelto para cuando te gradúes. Después de colgar, Bobby volvió a centrar su atención en la sala de guerra. La fase 1 está completa. Linda ha mostrado su verdadera naturaleza frente a todos los que importan. La fase 2 comienza ahora. Abrió la gruesa carpeta que Ashley había traído, revelando fotografías, extractos bancarios, registros telefónicos y otra documentación que pintaba una imagen completa del asunto. Ashley, quiero que filtres estas irregularidades financieras al abogado de divorcio de Patricia. No directamente utiliza intermediarios. Haz que parezca que partes interesadas están dando un paso adelante. ¿Qué pasa con la investigación de la SEC? Preguntó Richard. Vamos a ayudar a que siga adelante. Víctor ha sido descuidado con las cuentas de sus clientes y resulta que conozco personalmente a varios de esos clientes. Estarán muy interesados en conocer los riesgos para sus carteras. Ashley estudió el rostro de su padre. Eso no es todo, ¿verdad? La sonrisa de Bobby era fría como el invierno. Víctor ha estado usando su posición en 3 juntas benéficas diferentes para canalizar las comisiones de gestión de inversiones de vuelta a su propia firma. ¿Illegal? Probablemente no. ¿Éticamente lo suficientemente cuestionable como para destruir su reputación? Absolutamente. ¿Cómo lo probamos? No tenemos que probarlo, solo tenemos que plantear las preguntas. Una vez que comiencen las investigaciones, la verdad saldrá a la luz por sí sola. Richard se sirvió otro bourbon. ¿Y Linda? Linda hizo esto personal cuando eligió la humillación pública en lugar de la conversación privada. Quería destruir mi reputación frente a la sociedad de Boston. La voz de Bobby adquirió un filo que hizo que tanto Richard como Ashley se inclinaran hacia adelante. Ahora va a aprender lo que sucede cuando declaras la guerra a alguien que entiende que la reputación lo es todo. Sacó otra carpeta, esta con expedientes detallados sobre el círculo social de Linda. Cada junta benéfica en la que se sienta, cada comité que preside, cada evento social que organiza, todos dependen de la financiación de mis empresas o mis asociados. Está a punto de descubrir que el respeto no se puede comprar, pero definitivamente se puede retirar. Los ojos de Ashley se iluminaron con comprensión. Exilio social, completo y total. Para cuando termine, Linda Sullivan, y sí, pronto volverá a ser Sullivan, no podrá conseguir una mesa en McDonald's, y mucho menos en el club de campo. Bobby se puso de pie y caminó hacia las ventanas del piso al techo, mirando hacia la ciudad que había ayudado a construir. Ella pensó que estaba mejorando al pasar del nuevo dinero al viejo dinero. Lo que no se dio cuenta es que el viejo dinero muere sin el nuevo dinero para sostenerlo, y yo controlo más nuevo dinero en esta ciudad que nadie. Richard dejó su vaso con un chasquido agudo. Jesús, Bobby, vas a destruirlos a ambos. Bobby se volvió para mirar a su amigo más antiguo y a su hija, su expresión tallada en granito. Se destruyeron a sí mismos en el momento en que eligieron la traición por encima del honor. Yo solo estoy acelerando las consecuencias. Ashley cerró su ordenador portátil con satisfacción. ¿Cuándo empezamos? Ya lo hemos hecho. El primer dominó cayó hace 3 días en esa cena de jubilación. El resto seguirá en perfecta secuencia. Bobby volvió a su escritorio, sacando un calendario marcado con fechas y anotaciones. Para Navidad, todo esto habrá terminado. Para Año Nuevo, ambos se habrán ido de Boston por completo. ¿Y si contraatacan? Preguntó Richard. La risa de Bobby era más fría que un invierno en el Atlántico Norte. Kalo y Tenton. Están librando una guerra que ni siquiera entienden contra un enemigo que no pueden ver venir. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde para detenerlo. La sala de guerra se quedó en silencio mientras los 3 contemplaban la destrucción sistemática que estaba a punto de desarrollarse. Afuera, Boston zumbaba con su energía habitual, sin saber que una de sus familias más poderosas estaba a punto de remodelar el panorama social para siempre. Capítulo 5. La presión comienza. 2 semanas después de la cena de jubilación, las primeras grietas en el mundo cuidadosamente construido de Victor Hayes comenzaron a mostrarse. Bobby Donovan estaba sentado en su palco privado en Fenway Park, aparentemente viendo los Medias Rojas luchar contra los Yankees, pero su verdadera atención estaba centrada en los mensajes de texto que fluían a través de su teléfono como informes de batalla. Patricia Hayes solicitó el divorcio esta mañana, informó Ashley, deslizándose en el asiento junto a él. Había conducido directamente desde el juzgado, donde sus contactos cuidadosamente cultivados en la oficina del secretario la mantenían informada de cada presentación legal significativa en la ciudad. Citando adulterio, mala conducta financiera y diferencias irreconciliables. Bobby asintió sin quitar los ojos del campo. ¿Activos?
Está buscando la mitad de todo, más daños punitivos por la aventura. Más importante aún, está exigiendo una auditoría forense de todas las cuentas de inversión que ha gestionado en los últimos 5 años. La sonrisa de Ashley era depredadora. Aparentemente, algunos de sus clientes han estado haciendo preguntas incómodas sobre el rendimiento de su cartera. Debajo de ellos, los Medias Rojas hicieron una doble jugada, y la multitud estalló en vítores. Bobby se permitió una pequeña sonrisa, no por el béisbol, sino por la elegante precisión de ver los planes unirse. ¿La investigación de la SEC? Preguntó. En expansión. 3 clientes más han presentado inquietudes sobre operaciones no autorizadas. La auditoría del Fondo de Pensiones Farmacéutico reveló algunas irregularidades. Ashley consultó sus notas. Víctor ha estado pidiendo prestado con cargo a las cuentas de los clientes para cubrir sus pérdidas comerciales personales. Nada abiertamente criminal, pero lo suficiente como para destruir su licencia y reputación. Richard Kelly subió las escaleras a su palco, su rostro sombrío. Es peor de lo que pensábamos. Acabo de almorzar con Tom Morrison, el abogado principal de Patricia. Víctor ha estado ejecutando un esquema Ponzi a pequeña escala. Ha estado utilizando los nuevos depósitos de los clientes para pagar los rendimientos a los clientes existentes cuyas inversiones perdió a través de operaciones agresivas. Bobby finalmente se apartó del juego. ¿Cuánto? 14 millones en fondos de clientes sin contabilizar. La investigación regulatoria se está convirtiendo en una investigación criminal. Ashley silbó suavemente. Eso es tiempo en prisión federal. Si pueden probar la intención. Lo probarán, dijo Bobby con silenciosa certeza. A los hombres como Víctor siempre guardan registros. No pueden evitarlo, necesitan documentar su inteligencia incluso cuando es evidencia de sus crímenes. Un mensaje de texto llegó al teléfono de Bobby, y su expresión cambió a algo parecido a la satisfacción. Linda tiene problemas propios. La junta de la Fundación del Hospital Infantil se reunió esta mañana. Parece que hay preguntas sobre sus informes de gastos. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó Richard. El tipo que surge cuando un tesorero de la junta descubre que $50,000 en gastos operativos fueron en realidad pagos a decoradores de interiores para un apartamento en Back Bay. Bobby se metió el teléfono en el bolsillo. Increíble lo rápido que estas irregularidades contables salen a la luz cuando la gente empieza a mirar de cerca. Ashley se inclinó hacia adelante. Afirmará que fue idea de Víctor, que fue manipulada. Puede afirmar lo que quiera. A la Junta le importa una cosa, proteger la reputación de la Fundación. Linda Sullivan representa una responsabilidad que no pueden permitirse. Debajo de ellos, el juego entró en la 7ª entrada, pero la verdadera acción estaba ocurriendo en las salas de juntas y oficinas de abogados de todo Boston. El teléfono de Bobby zumbaba con actualizaciones de toda su red de aliados y asociados. Richard estudió el rostro de su amigo más antiguo. ¿Estás disfrutando esto? Estoy asegurando la justicia, corrigió Bobby. Linda eligió destruir mi reputación públicamente. Eligió humillarme frente a todos los que importan en esta ciudad. Eligió ponerse del lado de un hombre que ha estado robando a sus clientes para financiar su aventura. Su voz permaneció tranquila, pero el acero debajo era inconfundible. Estas son consecuencias, no venganza. El teléfono de Ashley sonó y contestó inmediatamente. Después de una breve conversación, colgó con obvia satisfacción. Dra. Margaret Foster, la administradora del hospital. La Junta de la Fundación Infantil votó por unanimidad solicitar la renuncia de Linda con efecto inmediato. ¿Por qué motivos? Preguntó Richard. Mal uso de los recursos de la Fundación, no revelar posibles conflictos de intereses y conducta impropia de un miembro de la Junta. Ashley sonrió. Aparentemente, tener una aventura con un hombre que está bajo investigación de la SEC califica como un conflicto de intereses. El teléfono de Bobby volvió a sonar. Esta vez su expresión se volvió genuinamente complacida. Patricia Hayes está solicitando una reunión. Quiere discutir intereses mutuos con respecto a su marido y mi esposa. ¿Cuándo? Preguntó Richard. Mañana por la mañana. Comedor privado en el Union Club. Bobby se puso de pie, enderezando su chaqueta. Caballeros y dama, la fase 2 está completa. La reputación profesional de Víctor está en ruinas. Sus finanzas están bajo investigación y su matrimonio se dirige a un divorcio muy público y costoso. ¿Y Linda? Preguntó Ashley. Linda está descubriendo que la sociedad de Boston es una pequeña red interconectada. Cuando traicionas a una de las arañas, toda la red se vuelve contra ti. La sonrisa de Bobby era más fría que el viento de diciembre que soplaba en el puerto de Boston.
Ha perdido su posición en la fundación, lo que significa que ha perdido su posición social. Sin posición social, ha perdido su valor para Víctor, y sin el apoyo financiero de Víctor, está a punto de descubrir cómo es la vida cuando el dinero se acaba. Salieron de Fenway cuando los Medias Rojas completaron su victoria, pero Bobby ya estaba pensando en la reunión de mañana con Patricia Hayes. El enemigo de su enemigo estaba a punto de convertirse en un aliado muy útil. El viaje de regreso a Beacon Hill los llevó a través de vecindarios donde la influencia de Bobby estaba grabada en el paisaje. Hoteles, edificios de oficinas, complejos de apartamentos que llevaban su firma arquitectónica. Esta era su ciudad, construida a través de décadas de cuidadosa construcción de relaciones y pensamiento estratégico. «Papá», dijo Ashley mientras se detenían en su casa adosada, «¿qué pasa si Linda intenta volver? ¿Qué pasa si se da cuenta de que ha cometido un error y quiere reconciliarse?» Bobby se giró para mirar a su hija, viendo su propia despiadada determinación reflejada en sus ojos oscuros. «Ashley, quiero que entiendas algo muy claramente. No personal alteration. Nunca. Tu madre eligió su lado cuando se paró frente a 200 personas y me humilló. Eligió a Víctor Hayes sobre el hombre que construyó todo lo que ella tenía. Salió del coche y luego se inclinó hacia la ventana. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. Linda quemó los nuestros hasta las cenizas hace 3 semanas. Lo que le suceda ahora es enteramente su propia responsabilidad». Mientras su hija se alejaba, Bobby se quedó de pie en los escalones de su casa adosada de Beacon Hill. Una propiedad que había comprado y renovado cuando Linda se había quejado de que su mansión suburbana no era lo suficientemente prestigiosa. La ironía no se le escapaba. Había pasado 24 años dándole a su esposa todo lo que ella creía que quería, solo para descubrir que lo que realmente quería era destruirlo. La reunión de mañana con Patricia Hayes abriría la fase 3 de su campaña, y para cuando la fase 3 estuviera completa, tanto Linda como Víctor entenderían exactamente lo que significaba declarar la guerra a Robert Donovan. El aire de la noche llevaba el aroma de las hojas de otoño y la llegada del invierno. Bobby respiró profundamente y sonrió. La justicia, reflexionó, a menudo era indistinguible de la paciencia. Capítulo 6. Alianzas impías. El comedor privado del Union Club había sido testigo de innumerables reuniones de poder a lo largo de sus 150 años de historia, pero pocas tan fríamente calculadas como la que se desarrollaba entre Bobby Donovan y Patricia Hayes. Ella estaba sentada frente a él en la mesa de caoba pulida, su energía nerviosa habitual reemplazada por algo más duro e infinitamente más peligroso. «Quiero destruirlo», dijo Patricia sin preámbulos, sus dedos bien cuidados envueltos alrededor de un vaso de agua de cristal. «Completa, financiera, profesional y socialmente. Quiero que Víctor Hayes pierda todo lo que alguna vez ha valorado». Bobby la estudió con la misma atención que una vez le había dado los planos arquitectónicos, buscando debilidades estructurales y soportes de carga. Patricia Hayes había sido una ratona durante 20 años de matrimonio, pero la traición la había transformado en algo depredador. «La venganza es cara», respondió Bobby con calma, cortando sus huevos benedictinos con precisión quirúrgica, «y peligrosa. Está preparada para los costos. Mi compañía farmacéutica vale $400 millones de dólares, dijo Patricia secamente. Mi cartera personal vale otros $60 millones de dólares. Estoy preparada para gastar lo que sea necesario. No me refería al dinero. La risa de Patricia era amarga como café negro. ¿Crees que me importa mi reputación? Víctor la destruyó hace 3 aventuras. ¿Crees que me importa la posición social? He estado ocultando sus infidelidades durante 2 décadas mientras pretendo que todo es perfecto. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardían con 20 años de rabia reprimida. Me ha robado, me ha mentido y me ha humillado. Ahora va a pagar. Bobby dejó su tenedor y la miró con nuevo respeto. Una mujer con recursos, motivación y nada que perder era el aliado más peligroso que podía haber pedido. ¿Qué tenía en mente?, preguntó. Patricia metió la mano en su bolso y sacó un grueso sobre de Manila. Estas son copias de todos los documentos financieros que el contador forense de mi abogado descubrió. Víctor ha estado desviando cuentas de clientes durante 18 meses para cubrir sus pérdidas comerciales. El robo total es de cerca de $22 millones de dólares. Bobby examinó los documentos, su expresión neutral pero su mente corriendo. La evidencia era condenatoria: transferencias bancarias, estados de inversión falsificados, informes de auditoría falsificados. Víctor no solo había estado robando, había sido sofisticado al respecto. ¿Cuántos clientes?, preguntó Bobby. 17 cuentas importantes,
incluido el fondo de pensiones de mi compañía. 6 cuentas individuales más pequeñas. La investigación de la SEC se convertirá en un procesamiento federal dentro de 60 días. Y la participación de Linda. La sonrisa de Patricia podría haber cortado diamantes. Ahí es donde se pone interesante. Linda Sullivan no solo se benefició del robo de Victor, participó activamente en él. Deslizó otro documento sobre la mesa. Victor estableció una compañía fantasma llamada Heritage Investment Consulting hace 6 meses. Linda figura como la directora financiera con autoridad de firma en todas las cuentas. El apartamento en Back Bay, los viajes a Martha's Vineyard, las joyas, todo pagado a través de Heritage utilizando fondos robados de clientes. Bobby sintió la fría satisfacción de ver a un enemigo caminar hacia una trampa de su propia creación. No es solo una adúltera, es cómplice de delitos federales. $22 millones en robo, fraude electrónico, fraude de valores y conspiración. Linda Sullivan está mirando de 10 a 15 años en prisión federal. La voz de Patricia llevaba la satisfacción de una mujer que finalmente había encontrado el arma que necesitaba. A menos que, por supuesto, coopere con los fiscales y testifique contra Victor. Las piezas encajaron en la mente de Bobby como vasos en una cerradura. Casi con seguridad se volverá contra él para salvarse a sí misma, lo que significa que Victor pierde a su esposa, su libertad y su dignidad. Patricia bebió su agua delicadamente. Pero eso no es suficiente para mí. Bobby levantó una ceja. ¿Qué más tenía en mente? Quiero que entienda lo que se siente al perder todo mientras ve a otra persona beneficiarse de su destrucción. Los ojos de Patricia brillaron con malicia. Quiero que me vea reconstruir la vida que intentó destruir utilizando los mismos activos que pensó que podía robar. ¿Cómo? Patricia sonrió, y Bobby se dio cuenta de que había subestimado la profundidad de su transformación de víctima a depredador. Estoy adquiriendo la firma de inversión de Victor, Adquisición Hostil, utilizando información privilegiada sobre sus actividades delictivas para reducir el precio de las acciones. La compraré por centavos de dólar y luego la reestructuraré como una división de mi compañía farmacéutica. Eso es completamente legal, terminó Patricia. Agresivo, despiadado y perfectamente legal. Los clientes de Victor recuperarán su dinero de mí. Sus empleados conservarán sus empleos trabajando para mí. Su oficina, su reputación, toda su identidad profesional se convertirá en parte de mi imperio. Bobby se recostó en su silla, genuinamente impresionado. Patricia Hayes acababa de esbozar un plan que le daría todo lo que Victor había intentado robar mientras la posicionaba como la heroína que salvó a sus víctimas. Hay una cosa más, continuó Patricia, quiero que Linda Sullivan sea procesada con todo el rigor de la ley. Quiero que cumpla cada día de su sentencia en prisión federal y quiero que todos en Boston sepan que cruzar a Patricia Hayes tiene consecuencias. Bobby consideró la propuesta. Aliarse con Patricia le daría acceso a recursos financieros y potencia legal que podrían acelerar su propia campaña contra Linda y Victor, pero también vincularía su reputación a una mujer que estaba demostrando ser capaz de venganza a escala industrial. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente. Sus conexiones en la oficina del fiscal federal, su influencia con los medios de comunicación, su capacidad para asegurarse de que cuando esta historia salga a la luz, salga exactamente de la manera que queremos. La voz de Patricia adquirió un tono más duro. Quiero que Linda Sullivan sea la cara de este escándalo. Quiero que cada periódico, cada estación de televisión, cada medio de comunicación social se centre en la heredera del hotel que tiró todo por una aventura criminal. El teléfono de Bobby zumbó con un texto de Ashley. Linda intentó acceder a las cuentas del fideicomiso familiar esta mañana. Todas las transferencias bloqueadas según sus instrucciones. Está entrando en pánico. Le mostró el mensaje a Patricia, quien sonrió con genuino placer. La red se está cerrando más rápido de lo que se da cuenta. Bobby asintió. Linda ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante meses, contando con el acceso continuo al dinero familiar. Sin ese acceso, no puede mantener el estilo de vida que Victor le prometió. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se quiebre? Días, no semanas. Linda nunca ha experimentado una verdadera presión financiera. Nunca ha tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida. Nunca ha tenido que explicar a sus amigos por qué no puede permitirse el estilo de vida que esperan. La sonrisa de Bobby era depredadora. Está a punto de recibir una educación muy costosa. Y consecuencias. Patricia levantó su vaso de agua en un brindis simulado. A la justicia. Bobby chocó su vaso contra el de ella. A la responsabilidad. Mientras concluían su reunión,
Bobby sintió la familiar satisfacción de ver un plan complejo alcanzar la masa crítica. Patricia Hayes acababa de proporcionarle el arma perfecta contra Victor y Linda, un procesamiento federal que los destruiría a ambos mientras posicionaba a sus víctimas como héroes. La fase 3 estaba ahora totalmente operativa. Victor enfrentaría cargos criminales que terminarían con prisión federal. Linda enfrentaría una elección entre traicionar a su amante o unirse a él tras las rejas, y Patricia Hayes emergería de los escombros como una poderosa mujer de negocios que convirtió la traición en triunfo. Bobby Donovan salió del Union Club sabiendo que sus enemigos habían sellado su propio destino. Linda había querido humillarlo frente a la sociedad de Boston. En cambio, le había dado la oportunidad perfecta para demostrar lo que sucedía cuando alguien declaraba la guerra a un hombre que nunca olvidaba y nunca perdonaba. El viento invernal cortó las calles de Boston mientras Bobby se subía a su coche esperando. Para Navidad, Linda y Victor enfrentarían acusaciones federales. Para Año Nuevo, se habrían ido de su vida para siempre. Algunas lecciones, reflexionó, solo se aprendían de la manera difícil. Capítulo 7. Las paredes se cierran. Los titulares golpearon Boston como un meteorito. Agentes federales allanan firma de inversión dominó la portada de cada periódico, mientras que las noticias de televisión lideraron con dramáticas imágenes de agentes del FBI cargando cajas desde el edificio de oficinas del centro de Victor Hayes. Al mediodía, la historia había explotado en las redes sociales, transformando un escándalo local en noticias nacionales. Bobby Donovan vio la cobertura desde su oficina, con Ashley a su lado con una computadora portátil rastreando la propagación viral de la historia. El momento era perfecto, exactamente 6 semanas después de la humillación pública de Linda y 3 días antes del Día de Acción de Gracias, los fiscales federales se habían movido con la precisión de un reloj suizo. Gracias a la cooperación de Patricia Hayes y a la influencia entre bastidores de Bobby, la orden cubrió todo, informó Ashley, leyendo simultáneamente de múltiples fuentes de noticias, computadoras personales, registros financieros, archivos de clientes y cajas de seguridad. Incluso incautaron los activos personales de Victor, coches, barcos, joyas. El teléfono de Bobby sonó. La voz de Richard Kelly estaba tensa de emoción. «¿Estás viendo las noticias en todos los canales?», respondió Bobby. «¿Cuál es la palabra de tu contacto en la oficina del fiscal de los Estados Unidos?» Acusaciones selladas para Victor Hayes y Linda Sullivan. 23 cargos de fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero y conspiración. Están mirando de 20 a 30 años si son declarados culpables. Ashley levantó la vista de su computadora portátil. Linda fue arrestada esta mañana. Richard continuó. Agentes federales la encontraron en el apartamento de Victor. Aparentemente, había estado viviendo allí desde que congelaste las cuentas familiares hace 2 semanas. La ironía era exquisita. Linda se había mudado con Victor pensando que estaba mejorando a un futuro más seguro, solo para descubrir que su imperio financiero estaba construido sobre dinero robado. Ahora enfrentaba prisión federal debido a su asociación con un hombre que ella había pensado que representaba seguridad y respetabilidad. «¿Qué pasa con Michael?», preguntó Bobby. Su hijo menor había estado llamando diariamente desde Londres tratando de entender cómo su familia se había desintegrado tan completamente. «Hablé con él esta mañana», respondió Ashley. «Está devastado, pero entiende». Ver la foto policial de mamá en los sitios de noticias internacionales aparentemente fue la llamada de atención final. Bobby caminó hacia sus ventanas del piso al techo mirando hacia una ciudad donde su influencia acababa de remodelar el panorama del poder y las consecuencias. Debajo, el tráfico de la tarde se movía a través de calles bordeadas de edificios que había desarrollado, hoteles que había construido y monumentos que había ayudado a preservar. Este era su Boston, y Linda había intentado destruir su lugar en él. Su teléfono zumbó con un texto de Patricia Hayes. «Justicia servida. Gracias por su colaboración. VH en custodia federal, sin fianza. LS Las negociaciones de cooperación comienzan mañana». Ashley leyó el mensaje por encima de su hombro. Va a voltearse contra él. Por supuesto que lo hará. Linda nunca ha enfrentado consecuencias reales por nada en su vida. La perspectiva de 30 años en prisión federal la hará muy cooperativa. Bobby se volvió para mirar a su hija, lo que significa que Victor pierde a su único aliado potencial y gana el testimonio que lo condenará. ¿Y Linda? La expresión de Bobby se endureció. Linda cumplirá un tiempo reducido a cambio de su testimonio, 5 a 7 años probablemente, lo suficientemente largo para entender exactamente lo que tiró cuando eligió la traición sobre la lealtad. La tarde trajo un desfile de llamadas de reporteros, contactos de redes sociales y asociados de negocios.
La historia tenía cada elemento que hacía noticias convincentes: riqueza, traición, delitos federales y un triángulo amoroso que había destruido a 3 familias. Bobby manejó cada entrevista con precisión calculada, expresando sorpresa y decepción mientras evitaba cuidadosamente cualquier apariencia de venganza. «Estoy desconsolado por mis hijos», le dijo al reportero del Globe. «Están aprendiendo que su madre eligió participar en crímenes que dañaron a familias inocentes. Ningún padre debería tener que ver a sus hijos procesar ese tipo de traición». Para la noche, la historia había llegado a las noticias de la cadena. CNN lideró con socialite de Boston arrestada en esquema de fraude de inversiones, mientras que Fox News se centró en redadas federales descubren anillo de robo de millones de dólares. Cada informe incluía imágenes de Linda siendo llevada esposada, su imagen cuidadosamente mantenida destruida en una sola mañana. Ashley cerró su computadora portátil con satisfacción. La respuesta en las redes sociales es brutal. Almohadilla Linda Sullivan es tendencia y no es simpatizante. Su trabajo benéfico está siendo reexaminado, sus actividades de la fundación están bajo escrutinio y todos se preguntan cuánto sabía sobre los crímenes de Víctor. Todo, dijo Bobby simplemente. Ella lo sabía todo porque participó en todo. Linda Sullivan no era una víctima inocente de un sociópata encantador. Era una socia dispuesta en crímenes federales. Richard llegó a la oficina cargando una botella de bourbon de 25 años y 3 vasos. «Pensé que esto ameritaba un brindis», dijo, vertiendo medidas generosas para cada uno de ellos. «¿Por qué?», preguntó Ashley. «Por la justicia», respondió Bobby, levantando su vaso, «por el principio de que las acciones tienen consecuencias y la traición tiene un precio». Bebieron en silencio contemplando la destrucción sistemática de 2 personas que habían intentado destruir la reputación de Bobby y robar su dignidad. La campaña había tomado 6 semanas desde la concepción hasta la finalización, moviéndose con la inevitabilidad de un glaciar, pero la precisión de la hoja de un cirujano. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Richard. «Ahora vemos el juicio», respondió Bobby. «Vemos a Linda testificar contra el hombre que pensó que amaba. Vemos a Víctor descubrir lo que sucede cuando construyes tu vida con el dinero de otras personas y vemos a la sociedad de Boston aprender que algunas traiciones vienen con consecuencias que duran décadas». Ashley se sirvió otra pequeña medida de bourbon. «¿Crees que intentará contactarte, pedir ayuda o perdón?». La risa de Bobby era más fría que el puerto de Boston en enero. «Estoy seguro de que lo hará. Linda todavía cree que el mundo gira en torno a sus deseos y necesidades. Probablemente escribirá cartas desde prisión explicando cómo Víctor la manipuló y cómo ella es la verdadera víctima en esta situación. Y si lo hace, las devolveré sin abrir». Linda Sullivan tomó su decisión cuando se paró frente a 200 personas y me dijo que me fuera. Eligió humillarme, traicionar nuestro matrimonio y participar en crímenes que dañaron a familias inocentes. La voz de Bobby llevaba la finalidad del mazo de un juez. Algunas elecciones no se pueden deshacer. Algunas palabras no se pueden retirar y algunas traiciones no se pueden perdonar. Linda Sullivan me mostró exactamente quién es realmente y esa persona no es alguien en quien pueda confiar, respetar o amar. La oficina se quedó en silencio mientras la oscuridad se asentaba sobre Boston. Afuera, la ciudad zumbaba con su energía habitual, pero dentro de la Torre Donovan, 3 personas contemplaban la finalización exitosa de una campaña que había rehecho el panorama social de toda una ciudad. El teléfono de Bobby sonó por última vez. La voz de Michael estaba cargada de agotamiento y aceptación. «Papá, vi las noticias. Lo siento por no ver quién era realmente mamá». «Viste lo que necesitabas ver», respondió Bobby suavemente. «A los niños se les debería permitir amar a sus padres sin reservas. Eso es para lo que sirve la infancia. ¿Qué pasa con nuestra familia ahora?». Bobby miró a Ashley, que estaba escuchando la conversación con la intensidad de alguien que estaba aprendiendo lecciones importantes sobre la lealtad y las consecuencias. «Nuestra familia consiste en las personas que eligen la lealtad sobre la traición, que eligen la verdad sobre la conveniencia y que entienden que el amor significa permanecer juntos cuando las cosas se ponen difíciles. Así que Ashley y yo». «Ashley y tú», confirmó Bobby, «y cualquiera que demuestre que merece un lugar en ella». Después de colgar, Bobby se paró una vez más en sus ventanas mirando hacia la ciudad que había ayudado a construir. Linda Sullivan pasaría los próximos 5 a 7 años en prisión federal pensando en la lección que había tomado y la vida que había destruido. Víctor Hayes estaba descubriendo que robar a sus clientes para financiar una aventura era el tipo de error que terminaba con todo permanentemente. Y Bobby Donovan continuaría construyendo su imperio seguro en el conocimiento de que en Boston la lealtad era recompensada,
La traición era castigada y algunos hombres nunca olvidaban quién estuvo con ellos cuando más importaba. La justicia, pensó una última vez, a menudo era indistinguible de la paciencia, y siempre había sido un hombre muy paciente. La última luz se desvaneció del puerto de Boston mientras Bobby Donovan se preparaba para ir a casa a una familia elegida por lealtad en lugar de biología, construida sobre cimientos que no podían ser sacudidos por la traición o destruidos por la debilidad. Algunos finales eran en realidad comienzos y algunas victorias valían la pena esperar. La guerra había terminado. Los justos habían ganado. Epílogo. 5 años después, Ashley y Michaels Donovan International Development se habían convertido en la principal firma de diseño de hoteles de lujo de Europa. Patricia Hayes se desempeñaba como CEO de un imperio farmacéutico valorado en más de $1.000 millones y se había vuelto a casar con un noble británico que apreciaba su fuerza y su perspicacia para los negocios. Victor Hayes murió en prisión federal durante su 4º año de encarcelamiento, sin haber recibido nunca un solo visitante o carta de nadie que alguna vez afirmara amarlo. Linda Sullivan fue liberada después de cumplir 5 años y medio. Se mudó a una pequeña ciudad en Oregón y trabajó como contadora para una organización benéfica local. Su solicitud de contacto con su antigua familia continuó siendo devuelta sin abrir exactamente como se merecían. El imperio de Bobby Donovan creció hasta abarcar hoteles en 3 continentes, todos con el nombre de la familia y la reputación de excelencia que nunca podría ser empañada por aquellos que intentaron destruirla. Algunas lecciones, resultó, solo se aprendieron de la manera difícil y algunos hombres nunca olvidaron quién estuvo con ellos cuando más importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.